Gloria a Dios, aleluyas, aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 8, versículo 30 en adelante, pero lo vamos a leer desde el 26 en este libro que estamos estudiando. Hechos, capítulo 8, versículo 26 hasta finalizar el 40. ¿Todos lo tienen? Amén. Okay, ahí me ayudan en la lectura entonces. Vamos a leerlo, dice, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, desde el 26, acuérdense. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, le dijo: pero ¿entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierto lugar, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor. Ya vimos, ¿verdad? Venimos estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 1 ya nos encontramos en ese capítulo 8. Y este pasaje, amado hermano, dice, ya lo comenzó, ¿verdad?, nuestro hermano Porfirio el domingo pasado. Venimos viendo, amado hermano, desde el capítulo 8, que dice que después de que mataron a pedradas, ¿verdad?, a Esteban, hubo una gran persecución en Jerusalén. Y ahí se cumple la palabra del Señor cuando le dijo a sus apóstoles que le iban a hacer testigos, ¿verdad?, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Y vemos que a partir de que surge esa persecución, ¿verdad?, los discípulos de Jesucristo son esparcidos, ¿verdad?, por Judea y Samaria, dando cumplimiento a la palabra, porque ellos llevaban el evangelio. Ya había sido predicado el evangelio en Jerusalén, estaba siendo predicado, pero ahora se iba a extender más allá, ¿verdad?
primeramente en Jerusalén, luego el Señor dijo en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta ahorita ya, ¿verdad? El Evangelio está llegando a Samaria, como el Señor lo había dicho. Gloria a Dios. Y vemos que Felipe estaba en Samaria predicando el Evangelio, y vemos un surgir, un avivamiento del Evangelio en Samaria. Cómo se estaban convirtiendo la gente, se estaban convirtiendo a Cristo, creyendo al Evangelio que se le estaba predicando, de que había un hombre que había descendido, ¿verdad?, del cielo, que era el Cristo, el que se había anunciado desde el Antiguo Testamento, que había venido, ¿verdad?, y que estaba dando cumplimiento a que era el Cristo, el ungido del Señor, ¿verdad?, que había muerto en una cruz, pero que había sido sepultado, pero que había resucitado entre los muertos, que ese es el Evangelio que estaba siendo predicado, ¿verdad?, en esta zona, en esta área de Samaria. Y vemos que estaba siendo predicado el Evangelio, y Felipe, ¿verdad?, en un avivamiento. Pero vemos, ¿verdad?, que le dice un ángel del Señor: Felipe, pues no sabemos cómo se le apareció, si le apareció con alas, como normalmente lo pintan, ¿verdad? Pero no, a lo mejor fue una persona normal que se le apareció, porque la Biblia dice que muchas veces algunos podemos hospedar ángeles sin saber que son ángeles, porque se miran como personas como nosotros, ¿verdad? Los ángeles. Entonces un ángel viene y le dice a Felipe: Felipe, levántate, ¿verdad?, y vete, ¿verdad?, al camino que viene de Jerusalén, que vas hasta Gaza. Felipe obedece, ¿verdad? Vemos en este pasaje, hermano, vemos tres veces, o como podríamos decir, tres formas sobrenaturales, podemos decirlo de esa manera. No encuentro la palabra correcta para decirlo, pero vemos lo sobrenatural aquí. El ángel viene, ¿verdad?, y le da el mensaje a Felipe. Luego Felipe obedece y se va, ¿verdad?, al camino que lleva de Jerusalén a Samaria. Y ve Felipe, ¿verdad?, que va una persona, ¿verdad?, con un carruaje. El eunuco no va solo, él lleva su gente que le ayuda, sus ayudantes, ¿verdad? Él también tiene su gente que le va ayudando. Posiblemente también el eunuco, ¿verdad?, tal vez él sea él que va leyendo la escritura. Dice que va leyendo a Isaías, el profeta Isaías. Pero tal vez él va leyendo él personalmente, o tal vez lleva a alguien que le va leyendo, ¿verdad?, en voz alta, por supuesto, porque Felipe escuchó que iba leyendo. Entonces cuando Felipe llega cerca, ¿verdad?, cuando llega a cierta distancia, el Espíritu Santo, ahora vemos algo más sobrenatural otra vez, ¿verdad?, lo sobrenatural de Dios, que el Espíritu Santo le habla a Felipe, ¿verdad? No sé si le hablaría audible otra vez, no sé si le hablaría audible o le vino, ¿verdad?, un pensamiento, porque así el Espíritu Santo habla a nuestra vida, ¿verdad? Usted puede tal vez experimentado que el Espíritu Santo nos habla a través de esa palabra, pero también nos habla a veces en nuestro corazón, ¿verdad?, en nuestra mente, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber y discernir que es el Espíritu Santo que nos está hablando, no va a ser otra voz. Pero algo curioso, más hermanos, que Felipe está en un avivamiento y el ángel le dice: vete al desierto, ¿verdad? Es algo curioso que cualquiera pudo haber pensado: no, no viene de Dios. ¿Cómo me va a mandar de aquí donde estoy, ¿verdad?, predicando el Evangelio y que se está convirtiendo las almas? ¿Cómo me va a mandar a un desierto donde no hay personas? Pero ve cómo obra el Señor. Gloria a Dios. Hermano Memo, ¿quería comentar algo? No, que usted dice que estaba, como que dice, estaba ganando muchas gentes aquí y que allá iba solo por uno. Amén. Sí. Y así es Dios. Sí, así obra, imagínense, ¿sí, pastor? Yo tengo una pregunta, y es lo que está diciendo usted, está muy interesante, pero lo que pasa es que nosotros no vemos como Dios ve. Amén. Ahora bien, hay un avivamiento en una ciudad llamada Samaria. Samaria, amén. ¿Cuántos habitantes habría? No muchos, porque era una ciudad del territorio de la tierra prometida. Ahora, Dios está mirando hacia el futuro. Va, le dice a Felipe: yo le iba a preguntar, y ahora me estoy preguntando, hermano, ¿cómo soy yo, verdad? ¿Y el hermano qué le pasa? Bueno, esa es mi pregunta. ¿Por qué Dios le ordena a Felipe que deje un avivamiento que hay en una ciudad para ir a predicarle a una sola persona? Esa es mi pregunta. Amén, gloria a Dios.
Esto vemos, hermano, la sabiduría del Señor. Es como siempre lo hemos dicho, el pastor lo ha dicho. ¿Qué ganaría el Señor si mata a Saulo, verdad? Sino que lo convierte en Pablo. ¿Qué ganaría, verdad? No da nada. En cambio, si lo convierte, él gana mucho, ¿verdad? Porque ¿cuántas almas se han convertido por los escritos de Pablo? Muchísimos. Nosotros mismos podemos haber hemos convertido porque tal vez leímos un pasaje de los libros de Pablo. En este caso, ¿verdad? Felipe, el Señor le dice a Felipe, Felipe, vete al desierto. Pero el propósito era que ese eunuco, ¿verdad? Tenía esa hambre, porque dice que venía de dónde, ¿qué venía de hacer desde Jerusalén? De adorar, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Que era un prosélito, que un prosélito era aquel que se convertía, ¿verdad? A la religión de judía, ¿verdad? Lo dijo el hermano Porfirio. Entonces, él viene de Jerusalén y de adorar, dice. Posiblemente, no sé si lo dejarían entrar al templo, ¿no? ¿Verdad? Porque eran bien estrictos los judíos en ese tiempo, ¿verdad? Aunque ya no estaban, ¿verdad? Ya había dicho en Isaías, decía que ya los eunucos podían, ¿verdad? Entrar, ya podían ser abrazados en el judaísmo. Había un atrio para los gentiles en las afueras del templo. Ok, entonces, sí vemos entonces, ¿verdad? Y el eunuco lleva ese rollo de Isaías. Entonces, el propósito del Señor es que viene y dice a Felipe, deja la ciudad aquí y vete al desierto. Con el propósito de que el eunuco, hermano, se convierta, ¿verdad? Se convierta a Cristo, porque si no manda a Felipe al desierto, el eunuco hubiera seguido, se hubiera ido siempre a su tierra y inconverso, no hubiera conocido al Cristo, no hubiera conocido al ungido del Señor, ¿verdad? No hubiera conocido a Jesucristo si no se le predica. Por eso el Señor dice, ¿cómo creerán si no se les predica? Entonces era necesario que Felipe fuera y le explicara lo que él iba leyendo, porque es lo que pide el eunuco, ¿verdad? Que quería entender de quién se estaba hablando el pasaje. Entonces, al convertirse ese eunuco, ¿verdad? Ese eunuco se convierte a Cristo y él lleva ese mensaje a su tierra y de ahí surge más cristianos a ese territorio, ¿verdad? Porque si el eunuco llega allá y no llega con las buenas nuevas allá, ¿quién lo iba a llevar allá? ¿Verdad? El Señor es sabio, en su sabiduría el Señor hace que se convierte al eunuco y el eunuco lleva el evangelio. Imagínense cómo en la sabiduría del Señor. Esa es la sabiduría, porque el Señor no piensa como nosotros, porque nosotros hubiéramos pensado, como seres humanos podemos pensar, pero ¿cómo el Señor cómo me va a mandar de aquí donde estoy, donde hay mucha gente, a un desierto, donde no hay nada? Pero el Señor así obra. Esa es la sabiduría y la soberanía de nuestro Dios. No sé, pastor, si tiene algo más que agregar. Ya mero le daba con el punto principal del plan de la visión de Dios, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿qué es mejor? ¿Dónde hay más gente? ¿En una ciudad o en un país? Dígalo usted, hermano. En un país, hermano. De volada, diga, en un país. Amén. Felipe está predicando en una ciudad, un número limitado. Ahora le dice el Señor, deja este avivamiento en esta ciudad, vete y habla a este eunuco para que se convierta y él va a llevar el evangelio a un país, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Ve la visión del Señor? ¿Qué es más grande? Pues el país, hay más gente. O sea, era un líder, era un tesorero. Él iba a llevar el evangelio a su país y hasta la fecha, hermano, hasta la fecha en ese país de Etiopía, ¿verdad? El evangelio está ahí. Entonces Dios está mirando más allá de una ciudad, está mirando a un país. Entonces, mire, si hay un avivamiento aquí y Dios te dice, ve a predicarle a aquel, solamente obedece, porque aquí donde está hay un avivamiento de una ciudad. Pero si te ganas a aquel, él puede llegar a ser un evangelista mundial que va a llevar el evangelio a millones, a miles de personas. Ve la visión del Señor. Amén. Así es como el Señor piensa, hermano, que es mejor que el evangelio llegue a un país entero donde hay muchas ciudades, a que el evangelio se quede en una ciudad. ¿Ve cómo Dios piensa, hermano? Amén. Por eso no minimice en hablar de Cristo, porque tú nunca sabes si esa persona que se convierta
va a llegar a ser un pastor internacional, un evangelista, Amén. Gloria a Dios. ¿verdad? Un ministro de millones, líder de multitudes. No escatime, hermano. Mira, al que ganó allí a Ávila, a José Irión y a muchos evangelistas internacionales, hermano. Uno para Cristo. Dios lo puede usar para ganar a miles. Amén. Entonces el punto está aquí. La visión de Felipe era Samaria, ¿sí o no? Una ciudad. Pero la visión de Dios no era una ciudad, era un Amén. país, Nación, una gloria a nación Dios. entera Amén, que gloria a Dios. tiene ciudades, hermano. Amén. Y esto me lo dio el Señor, no es mío. ¿Quieren que se lo comparto a ustedes? Amén, gloria a Dios. Esa es la sabiduría del Señor, ¿verdad? Así de esa manera, hermano, llegó el evangelio a todo el mundo, por unas personas, ¿verdad? O por dos, tal vez, a todas las naciones. Así llegó a este país, así llegó a los países de nosotros. Una persona, ¿verdad? Estuvo dispuesta a ir a predicar el evangelio, y así es como llegó a los países de nosotros. Entonces vamos a, dice en el versículo 30, acudiendo Felipe, recuerden que es el Espíritu Santo que le dice a Felipe, acércate junto a ese carro. Entonces Felipe dice el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y cuando Felipe escucha, ¿verdad? Que él está leyendo el profeta Isaías, aprovecha, ve. Él, como dijimos, ¿verdad? Para romper el hielo, y le pregunta que si entiende lo que lee. Imagínense, ve. Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Pues el eunuco le responde, ¿cómo podré entenderlo si no hay alguien que me lo explique, verdad? Siempre vamos a necesitar, amado hermano, nosotros, que alguien nos explique algo de la palabra, porque tal vez no la entendemos. Muchas veces decimos, ¿verdad? No, que el Espíritu Santo nos enseña, Él es nuestro maestro. Mucha gente se atreve a decir eso, y es cierto, eso es cierto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es que nos da el conocimiento. Pero el Espíritu Santo usa a una persona que tenga el conocimiento para que nos enseñe a nosotros. El Espíritu Santo nunca, ¿por qué el Espíritu Santo no fue directamente al eunuco a decirle, verdad, mira, Cristo? No, fue y le envió a Felipe, y usó a Felipe, el Espíritu Santo, que el conocimiento que Felipe tenía, verdad, de Cristo. Acuérdense, Felipe era un discípulo, verdad, era un diácono de la iglesia. Felipe tenía mucho conocimiento de lo que había sucedido con Cristo. Él sabía mucho de lo que había acontecido, y él le comparte esas buenas nuevas, verdad, que Cristo, aunque el eunuco venía de Jerusalén y allá había un gran movimiento, verdad, de persecución, de que perseguían a esta gente por causa de ese nazareno que lo habían crucificado. Posiblemente el eunuco había escuchado de eso, pero nadie le había explicado qué había sucedido, quién era ese, ¿verdad? Ese nazareno que tal vez estaba diciendo en ese momento que estaban persiguiendo a esa gente, por causa de quién lo estaban persiguiendo. Pero Felipe fue y le dice, entonces el eunuco le dice, ¿verdad? Y el pasaje que leía, dice aquí, que el pasaje que leía era el profeta Isaías, y estaba leyendo, ¿verdad? En capítulo 53, en versículos 7 y 8, que es el que está aquí. No está exactamente como está en Isaías, pero sí, ese es el pasaje que estaba leyendo, y le dice en el 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Ese es el pasaje y posiblemente el eunuco venía leyendo todo el pasaje de Isaías, ¿verdad? Pero mire que podemos decir que casualidad, podemos decir, pero no son casualidades, hermano. Es la divina providencia del Señor, la soberanía del Señor, la gracia de Dios, que estaba exactamente leyendo ese pasaje para que Felipe usara, ¿verdad? Para que le explicara, porque ¿de quién es que habla ese pasaje de Isaías, ese capítulo? De Cristo. Es un pasaje, ¿verdad?, que habla de Cristo, del siervo sufriente. Entonces para Isaías, Felipe usa, al escuchar que está leyendo Isaías, el eunuco le dice, pero ¿de quién se dice esta escritura? ¿De quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Era muy común en el tiempo, amado hermano, de los judíos en esos tiempos, y aún yo creo que todavía creen así, que el profeta, toda esta escritura habla de Isaías, de sí mismo. Por lo menos había 3 posiciones. Había de sí mismo,
que el profeta está escribió eso de sí mismo. Otros creen, ¿verdad?, que era del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel sufría, que el pueblo de Israel ha sido muy perseguido, muy sufrido. Pero muchos sí creían que hablaba acerca, ¿verdad?, del Mesías que iba a venir, y es lo correcto de que habla este pasaje de Isaías 53, este capítulo de Isaías 53. Entonces, por eso es la pregunta del eunuco: ¿de quién habla el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque él había escuchado, ¿verdad?, que tal vez era que él había escuchado, y él a lo mejor tenía esas dudas. Él dice, pero no es posible, ¿cómo que el profeta está escribiendo de sí mismo? Entonces por eso le pregunta, dime de quién es que habla, si habla de sí mismo o de algún otro. Entonces ahí es donde dice que Felipe, viene Felipe en el capítulo 34 y le dice el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Ese es el punto principal, amado hermano, de este pasaje, de esta enseñanza. El evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que Felipe le anunció, le enseñó a este eunuco, a esta persona. Y el pasaje decía, ¿verdad?, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores. Como, hermano, cuando yo estudiaba esto y leía, ¿verdad?, porque cuando uno lee, hermano, y se pone a meditar, se pone a pensar, a meditar, ¿verdad?, que Cristo, siendo inocente, sufrió todas esas cosas que dice en ese pasaje de Isaías capítulo 53. No sé cuántos de ustedes han leído el pasaje muy detenidamente. No sé a cuántos se le ha conmovido en su interior. Hermano Manolo dice, a mí me ha pasado, amado hermano, leyendo ese capítulo de Isaías, capítulo 53, y si usted lo lee detenidamente y piensa en todo lo que dice ahí de ese siervo sufriente, y si lo medita, el Espíritu Santo lo ministra a uno muy fuerte, sabiendo que lo que Él sufrió ahí fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, por nuestras faltas. Nuestras iniquidades fueron sobre Él. Por eso es que cuando uno lee eso detenidamente, el Espíritu Santo le toca a uno, lo ministra a uno y dice a uno, gracias, Señor. Porque Cristo, siendo inocente, por eso dice que fue llevado como un cordero. ¿Qué reacción puede tener un corderito, mamá, cuando lo llevaban a sacrificarlo? Él ni sabía para dónde lo llevaban. Ese corderito lo llevaban, ¿verdad?, a sacrificarlo. Él no tenía ningún conocimiento, aunque Cristo sí sabía, ¿verdad? Pero Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él no abrió su boca. Yo digo, hermano, cuando Felipe le llevó el mensaje de salvación, como usted estaba diciendo ahorita, ese hombre sintió ese dolor, lo que Cristo pasó. Incluso hasta dijo que le impedía a él ser bautizado. Sintió ese deseo, hermano. Se entregó con todo su corazón. Sí, amén. Porque la palabra que él iba ungida. Sí, amén. Sí, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, más hermano, que tenga, o un comentario, alguien? Oh, gloria a Dios. Entonces, amado hermano, le dice el eunuco, dime de quién habla este pasaje. ¿Habla de sí mismo el profeta o habla de algún otro? Entonces Felipe dice, comenzando desde esta escritura. ¿Y cuál escritura? Una pregunta más. ¿Qué escritura usó Felipe? Es muy claro, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué escritura usó Felipe? Que dice aquí, comenzando desde esta escritura. ¿Qué escritura era lo que Felipe estaba usando? Una pregunta para la Biblia, la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué escritura específicamente? ¿Qué pasaje que usó Felipe para anunciar el evangelio? Hermano Memo, ¿qué pasaje usó? Está muy claro ahí. 53, Isaías.
hermano Henry. De Isaías 53. Es correcto, es el que estamos viendo aquí. Ese es el pasaje, dice, comenzando desde esta escritura, comenzando desde Isaías. Acuérdese, el eunuco llevaba el libro. Entonces Felipe le empezó y agarró el rollo. No era un libro como este, ¿verdad? Era un rollo. No sé cuántos han visto, yo nunca lo he visto físicamente, pero sí lo he visto en videos, en videos, en documentales, como son unos grandes rollos, ¿verdad? Que usan, que los enrollan, como que tienen un pedazo de madera en medio y ahí los enrollan. Así eran los pergaminos, los rollos en ese tiempo. Así era el que llevaba el eunuco. No dice, ¿verdad?, que si llevaba todo el libro de Isaías o solo una parte, porque eran muy caros eso. Comprar eso era mucho dinero lo que costaba. Pero como él era un funcionario, imagínense, de la reina, él tenía dinero tenía la posibilidad de comprarlo. Pero Felipe usó, ¿verdad?, ese Isaías 53 para predicarle el evangelio, el mismo que él llevaba. Porque ahí hablaba de Jesucristo. Y me imagino que Felipe le dijo: mira, tú has escuchado, tú vienes de Jerusalén, tú has escuchado de alguien que fue crucificado en Jerusalén, tú escuchaste de eso. Me imagino que Felipe le empezó a decir, a contarle, ¿verdad? Y el eunuco sabía, él venía de Jerusalén. ¿Cómo no iba a saber? El eunuco no iba a haber escuchado de alguien que habían crucificado. Entonces Felipe le ha dicho: ese que tú escuchaste, que fue muerto en una cruz, ese nazareno que tal vez le habían hablado a este eunuco, pero tal vez le habían hablado mal del nazareno, le habían hablado mal de Cristo, tal vez no le hablaron como es la realidad. Pero Felipe vino y le presentó realmente como es el evangelio. Mira, ese nazareno que murió en esa cruz es de quien habla este pasaje, ¿verdad? Porque dice, comenzando desde esta escritura, le empezó a anunciar el evangelio de Jesús. Y Felipe le dijo, ¿verdad? Ese fue que murió en una cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, porque está muy claro en el pasaje de Isaías que Él llevó nuestras iniquidades, Él molido fue por nuestras transgresiones, ¿verdad? Entonces empezó Felipe a anunciarle el evangelio de Jesucristo, así como a nosotros lo anunció alguna vez. ¿Quién, amado hermano, quién se ha convertido sin haber escuchado primeramente la palabra de Dios? No hay nadie que se haya convertido sin haber escuchado antes, ¿verdad?, algo de la palabra del Señor. Todo aquel que ha venido a Cristo, ha venido a los pies de Cristo, se ha convertido a Cristo porque alguna vez le han predicado el evangelio, le han dicho que alguien murió en una cruz. Por eso es que todos hemos venido a Cristo. De esa manera también el eunuco, al estar leyendo ese pasaje por la palabra de Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo redarguyó. Y como decía el hermano Manolo, allí, ¿verdad?, el eunuco le dice: ¿qué impida que yo sea salvo? Después de que Felipe le anuncia el evangelio, él le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí vemos el verdadero convertimiento de este eunuco. Él se convierte verdaderamente a Cristo. Él no solamente se conmueve, ¿verdad?, ni no solamente se convence, no, él se convierte verdaderamente, porque dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Como siempre nos ha dicho el pastor, hay alguna gente que pasa 10 años en la iglesia, hermano, que no se han bautizado. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es poner en duda, ¿verdad?, a cada persona de que sea verdaderamente. Uno tiene ese anhelo, cuando uno se convierte a Cristo verdaderamente, uno tiene ese anhelo, esa sed por bautizarse. Porque uno lo ha leído, lo lee en la palabra que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces cuando uno lee eso, entonces uno anhela, ¿verdad?, bautizarse también en las aguas. Bautizar, tomar ese paso de obediencia al Señor, porque uno le quiere obedecer al Señor en todo. Entonces el eunuco inmediatamente, imagínense, estaban leyendo y ahí hay agua, mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? ¿Qué le dijo Felipe? Creyere de todo corazón. Bien pues. El requisito que le dijo, ¿verdad? El requisito que le dije. Si crees. En el 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Ese es el requisito, hermano, para ser
ser bautizado, creer verdaderamente en Cristo, creer de todo corazón, confiar, ¿verdad?, que Cristo es ese cordero que fue inmolado por mi pecado. Yo cuando me convertí a Cristo, no pasó mucho, me dieron la enseñanza, ¿verdad?, del bautismo, y yo quería bautizarme, porque yo ya había leído que dice, ¿verdad?, el pasaje, que si creyera y fuera bautizado. Cuando yo leo eso, yo quiero obedecer. Cada vez que yo leo algo en la palabra que tengo que hacer, yo quiero obedecer a mi Señor Jesucristo. Y aunque muchas veces desobedecemos al Señor cuando nos da un mandato y leemos la palabra y hay algo que nosotros tenemos que hacer, y a veces desobedecemos, porque tal vez nos parece muy arriesgado, que tenemos miedo, temor de hacer esto. Pero la palabra nos dice que no nos ha dado, Señor, espíritu de cobardía, ¿verdad? Pero muchas veces nos dejamos ganar por el temor. Pastor, ¿algo más? ¿Algo que agregar, pastor? Hay algo bien importante, hermano, que yo considero aquí, porque ustedes son testigos que cuando una persona va a compartir el evangelio, parece ser que hablan de todo, de su creencia, de su religión, de su iglesia, pero olvidan lo más principal, porque el evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias acerca no de un sistema religioso. El eunuco viene de Jerusalén, y que había ahí una religión llamada judaísmo. A él le habían enseñado una religión que es el judaísmo, el sistema judaico. Pero el Espíritu Santo lo inquietó, que él necesitaba más que una religión. Él necesitaba a un redentor, a un salvador, a una persona. ¿Entiende eso, hermano? Amén, gloria a Dios. Y dice que Felipe descendió a Samaria, de Jerusalén a Samaria, y le predicaba a quién, hermano. El evangelio Le predicaba a Cristo, hermano. Quiere decir que el evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de un personaje, de una persona, no es de religión. Cuando usted y yo vamos a hablar del evangelio, tenemos que tener en mente que el evangelio se trata de una persona. Y usted no hable de su iglesia, no hable de su denominación, no. Hablemos de Cristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Porque la iglesia, la religión, la denominación, el concilio a quien tú perteneces, eso no salva a nadie. El único que salva es Cristo. Entonces, el Espíritu Santo inquieta a Felipe para que le hable de quién. De Cristo. Amén. Porque ya el eunuco tiene una religión, que es el judaísmo, hermano. Pero ¿qué dice? No confundas religión con salvación. La religión la tiene mucha gente, hasta Rubén, ¿verdad? Pero ya la dejó. Yo también era religioso, católico, pero ahora dejé mi religión. ¿Por quién? Por Cristo. Y en Cristo encontré perdón y salvación y una nueva persona, una vida nueva. Ahora soy una nueva criatura. La religión es un sistema de creencias que no puede salvar a nadie, y lo tienen muchas iglesias. ¿Entiende eso? Denominación y concilio. Para cerrar aquí, hermano, el secreto del éxito de todo evangelista es hablar de Cristo. No se avergüence, dígale: Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo resucitó para que tú vivas. Habla solamente de Cristo. Amén. Lo que tú hables, si te hacen caso o no, el Espíritu Santo va a usar esa palabra y la va a grabar, y no va a dejar dormir a la persona, y no se le va a olvidar. Pero yo quiero, hermano, que así como yo lo hago, siempre hablemos de Cristo y no de tu iglesia, de tu denominación, de tu religión o de tu creencia. No, hablemos de Cristo, el único camino hacia Dios. Y va a ver la diferencia. ¿Y por qué se convirtió el eunuco? Porque Felipe le habló de la profecía acerca de Cristo que ya se había cumplido, hermano. Entonces, ¿qué va a hacer Iglesia Revelación Eterna? Mire, ahí está. Ganar almas, ¿para quién, hermano? Para Cristo. Y luego discipular a los creyentes cristianos. Finalmente, buscar a los a perdidos. enviar
a los cristianos a ganar perdidos para Cristo. Amén. Gracias, Gloria a Dios. hermano. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. No sé si usted, hermano, se ha meditado y pensado. Decir, hablar de Dios, ¿verdad? Como el nombre de Dios es fácil. Muchos hasta allá afuera lo hacen. Pero cuando usted se dispone a hablar de Cristo verdaderamente, usted tiene esa lucha dentro de usted. ¿Verdad? Cuando usted puede hablarle, mira, Dios te ama, Dios aquí, Dios allá, pero mencionar a Cristo, hermano, eso cuesta. Que no lo hace cualquiera, solamente aquel que tiene el Espíritu Santo, que tiene el valor, porque es ahí cuando lo están contradiciendo, porque cuando uno habla de Cristo, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que puedo hablar de Dios, porque la gente sabe de Dios, pero cuando usted le toca el punto de Cristo, ahí es cuando viene la confrontación, cuando la gente no recibe. La gente habla de Dios, que Dios aquí, Dios por allá, pero cuando toca el punto de Jesucristo, ahí es donde está el detalle. Desde hoy en adelante piense, o cuando vaya afuera, trate de hablarle de Cristo, pero no le diga de Dios aquí, Dios, está bien, no digo que está mal, pero hable como dice la palabra de Cristo, háblele, mira, Cristo murió en la cruz, Cristo, y háblele de Jesucristo. Eso cuesta, cuando uno va comenzando más que todo. Bueno, uno tiene ese impulso, pero hablar, decir, mira, es como que usted le diga a una persona, Dios te bendiga, como dice, es fácil, Dios te bendiga, hasta muchos lo dicen allá afuera, los que converso. Pero cuando usted le dice a una persona, Cristo te ama, ahí es donde se ve verdaderamente, es diferente, ¿me entiende? Se siente, ¿verdad?, la presión, porque es cuando ese nombre, el nombre de Jesucristo, hermano, es ahí donde está por eso dicen que es la piedra de tropiezo. Es allí donde choca todas las religiones, todas creen Dios, sí, Dios, todas las religiones, pero no todas tienen a Cristo. Y no todas proclaman a Cristo, porque es la piedra angular, es la piedra, ¿verdad? Es el fundamento del Evangelio. Cuando usted vaya y quiera hablarle a alguien de la palabra del Señor, inténtelo y se acuerde de lo que le estoy diciendo yo. Que va a tener esa lucha en su mente, pero ¿qué va a decir? ¿Pero qué me va a decir? ¿Se va a burlar de mí? Yo le digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero uno tiene que superar eso, porque ese es el fundamento del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Como le repito, hablarle de Dios a la persona, hablarle de Dios está bien, esa persona cree en Dios, pero cuando usted le toca el punto de Jesucristo, ahí es donde está el detalle. Esa lucha que viene en su interior, en su pensamiento, que va a decir, no, que me va a decir que es un religioso y que no sé qué, que no, Cristo no resucitó, que es una mentira, que Cristo solo fue un profeta y tantas cosas, ¿entiende? ¿Por qué? Porque Él es la piedra de tropiezo para a las personas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces continuamos y dice, ¿verdad? Ya vamos a cerrar. Dice, que le preguntó el eunuco ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dije, no, solamente cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y bien puede ser bautizado. Y ahí vemos la confesión del eunuco y le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese es el verdadero evangelio, cuando nosotros verdaderamente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que dejó su trono y vino a morir en una cruz por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo, por su iglesia, y que nosotros lo estamos esperando por segunda vez, que Él va a volver por su iglesia, porque esas son sus promesas y Él las cumplió, Él las va a cumplir, perdón. Entonces el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y decirlo, creo en Jesucristo, creo en Cristo, es fácil, pero Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, no solamente creerlo y pronunciarlo con nuestra boca aquí, pasar y decirlo, no, es decirlo allá afuera, es como le repito, es ahí donde se ve el verdadero cristiano. Porque dice la palabra que si creemos en nuestro corazón, de todo nuestro corazón, que Jesucristo es el Señor, y si confesamos con nuestra boca, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor, entonces seremos salvos. Pero confesarlo aquí entre el público es fácil, aquí con ustedes es fácil, decir Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor, mi Señor, es fácil. Pero seguir proclamándolo afuera, como le repito, es lo difícil, ¿verdad? Porque lo van a contradecir, se van a burlar de usted, le van a decir cuántas cosas. Pero no importa, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. ¿Verdad? No importa, porque nosotros sabemos en quién hemos creído.
que es real lo que estamos predicando. Entonces el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, cree, solamente cree de todo tu corazón. ¿Sí, pastor? Una persona que cree y no es bautizada, hermano, ¿puede ser salva? No. Si una persona cree y no ha sido bautizada, a menos que esa persona crea, ¿verdad? Y se muera inmediatamente, poco tiempo, puede ser. Pero si una persona pasan años y no se ha bautizado, no, hermano, no puede. Porque es que es un mandato que el Señor nos ha dado. Si creyera y fuera bautizado, será salvo. Pero si una persona, si no tiene la oportunidad de bautizarse, ¿verdad? Tal vez tenga una cama o qué sé yo, pues sí, ¿verdad? Pero si una persona tiene todo, hermano, no le impide nada en su físico para bautizarse y no se ha bautizado, ¿cómo puede ser, amado hermano? Está desobedeciendo la palabra que dice que si creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces es ponerlo en duda eso, no, es imposible. Porque dentro de uno, cuando uno se convierte, ese hambre, ese anhelo de obedecer al Señor, y el primer paso que uno quiere dar es bautizarse, ¿verdad? Bautizarse en las aguas, como nuestra hermana Lucy. Ella tiene ese anhelo de bautizarse, ella lo dijo. ¿Por qué? Porque ella quiere obedecer al Señor, ¿verdad? Que ella nos contó su testimonio, que antes, ¿verdad? Ella pues creía y venía, pero ahora ella tiene ese anhelo, ¿verdad? De querer bautizar. Y es lo que debemos, es lo que el cristiano verdaderamente pasa en su interior cuando se convierte a Cristo. Quiere obedecer al Señor, el primer paso que tiene que hacer es bautizarse. Amén. Pastor, algo que... Sí, hermano, yo le pregunto esto porque aquí en la iglesia Revelación Eterna, desde que se inició el ministerio, hermano, yo bauticé gente que tenía 10 años de convertida, 8, 5, 3. Y ¿saben lo que me decían? Que estaban esperando a que Dios les revelara si era su voluntad bautizarse o no. Y yo le abrí la Biblia en San Marcos 16, donde dice, le digo, aquí está la revelación. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Esta es la voluntad de Dios, hermano. ¿Está escuchando? Amén, gloria a Dios. Lo que está escrito aquí ya no tienes que buscar y preguntarle a Dios cuál es tu voluntad. Si ya está escrito aquí, muchos le están preguntando al Señor cuál es su voluntad, pero no leen la Biblia. ¿Cómo se van a dar cuenta? Entonces la hermana me dijo, ay hermano, es que nadie me lo había explicado. Le digo, pues no lee la Biblia 10 años y no conoce la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios revelada en San Marcos 16, ¿verdad? Ahí está. Todo lo que usted lee aquí en la Biblia, Dios le está diciendo, esa es mi voluntad. De hoy en adelante, cada vez que usted lee la Biblia, sepa que ahí está la voluntad de Dios revelada. Eso se llama la voluntad de Dios revelada, hermano. Entonces, Jesús dijo, el que no naciere del agua, está hablando del bautismo, y del Espíritu, está hablando de la regeneración, de la transformación espiritual de la persona. Entonces, tiene que haber el nacimiento del Espíritu y el nacimiento del agua. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, hermano. ¿Ok? Es un punto muy importante. Ahora, cuando dice cree en el Señor Jesucristo, se está refiriendo a creer en su sacrificio. Amén, gloria a Dios. Creer en Cristo es creer en que el sacrificio de Cristo es el único que salva, no son tus obras. Es que tú crees que el sacrificio de Cristo y su sangre te lava y te limpia de todo pecado. Pero mire, yo cerrando aquí quiero decirle a todos ustedes, ¿por qué no usamos otras versiones de la Biblia? Hay muchas versiones, 30, 40, quizás más, ¿ok? Pero mire, aquí dice en el versículo, mire, aquí está, ya lo tengo. En el versículo 37, si lo miran, Amén. si usted compra la versión nueva internacional, usted no va a encontrar este versículo. Se lo quitaron. Y le han quitado más de 1000 versículos. He hecho un estudio minucioso, porque yo tengo como 25 versiones. Mi esposa es testiga allí en mi oficina. Como 25 versiones de la Biblia. Pero en la nueva versión internacional, hermano Enrique, yo sé que usted ya sabe,
No se encuentra este versículo, se lo quitaron. Y es el más importante de todo. Porque si no crees en Cristo te pierdes para siempre. Amén, aleluya. Y toda la gente, el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, si usted tiene la versión, hermano Henry, de la nueva versión internacional, si la tiene, ¿cuántos tienen esa versión? Levante su mano. No el pie, la mano. Mire, no la vaya a comprar, o si la compra, pero úsela ya en su casita para estudio. No va a encontrar estos versículos. Todos los versículos que tienen que ver con la deidad de Cristo, hermano, se los han quitado. Es una Biblia mutilada. Y tengamos mucho cuidado. Por eso es que usamos esta Biblia, porque es una de las mejores, más apegadas a los originales. Pero la nueva versión internacional tiene otro versículo en hebreo muy grave, que dice que Cristo vino para quitarle el imperio, o sea, quitarle a Satanás, o sea, vino para quitarle al que tiene, escuche, al que tiene el imperio de la muerte. Yo le pregunto, ¿el diablo todavía tiene el imperio de la muerte, hermano? No, Cristo tiene la llave. Y aquí en esta Biblia, revisión de 60, dice el que tenía. Y eso es correcto. Pero en la versión internacional dice el que tiene. ¿Qué están diciendo? Anulando la victoria de Cristo en la cruz. Tengamos cuidado con las versiones, hermano. En tu casa puedes tener un montón, pero aquí en la iglesia vamos a usar esta. Porque este versículo, búsquela en esa versión, nueva versión internacional. Aún en la red, búsquela, hermano. Y va a ver que no va a estar ahí. Amén, gloria a Dios. Es muy importante esto, Amén. hermano. Yo quería que ustedes lo supieran. Porque sin este versículo no hay salvación, porque solamente en Cristo hay salvación. Amén, Gracias, gloria a Dios, hermano. amén. Gloria a Dios, amén. Y hablando de verdad, el pastor mencionó a Marcos 16, y lo voy a leer, y dice el 15, Marcos 10, capítulo 16, versículo 15 y 16, dice el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dígame una cosa, si usted o cualquiera persona que verdaderamente se convierta, nazca de nuevo y lea ese versículo, no se va a querer bautizar, hermano. Porque ahí lo dice, si crees y dice, el que creyere y fuere bautizado, yo al leer eso yo voy a querer ser bautizado. Por supuesto que voy a querer ser bautizado, porque aquí lo dice, si lo dice, yo quiero ser bautizado, porque Cristo lo dijo, no, y no lo dijo Pedro, lo dijo Cristo. Entonces Felipe le dijo al eunuco, ¿verdad? Mira, que él le preguntó que qué impide que yo sea bautizado, ¿verdad? No, cree en Señor en Cristo y bien puedes, cree, ¿verdad? De todo tu corazón y bien puedes, porque Cristo ya lo dijo. Entonces, amado hermano, no se entiende a una persona que pase 2, 3, 4, 5 años y que esté en el camino del Evangelio y sin bautizarse, porque eso no es los mandatos, que lo primero que uno tiene que hacer es eso. Primero, ¿verdad? Claro, creer el nuevo nacimiento y luego, pues, bautizarse. Ya para cerrar, amado hermano, dice en el 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó inmediatamente, mamá. No tuvo que esperar, ¿verdad? 1 mes, 2 meses, no, ahí lo zambulló en el agua, como decimos. Sí, y luego dice, ¿verdad? En el 39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando salieron del agua, ¿verdad? Dice que Felipe lo hundió ahí, ¿verdad? Al eunuco, y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo, ¿verdad? Fue algo sobrenatural. Bueno, yo así lo entiendo, que fue algo sobrenatural, que lo arrebató el Espíritu Santo y lo llevó así como arrebataba a Elías, porque decía Eliseo,
quédate aquí, le decía el profeta a Eliseo. No, yo no me quiero quedar aquí. Quería andar ahí pegado, porque él sabe, como que él sabía, el Espíritu Santo lo va a levantar, porque se creía, ¿no? Y vemos que a Elías el Espíritu Santo lo arrebataba y lo transportaba de un lado a otro lado. Porque cuando el carro de fuego se lo llevó, ¿verdad? Los carros de fuego con los caballos se lo llevó. Le dijeron los profetas a Eliseo, tal vez el Espíritu lo levantó y lo llevó a un monte y lo buscaron. Porque ellos sabían que así pasaba con Elías. Entonces así pasó con Felipe en esta ocasión. El Espíritu Santo lo arrebató, hermano, y lo transportó, ¿verdad? Dice, y apareció, dice, ¿a dónde? En Azoto, dice, ¿verdad? Una ciudad, un pueblo, ¿verdad? O una ciudad que antes se conocía con otro nombre en el Antiguo Testamento, pero fue algo sobrenatural que sucedió. El Espíritu Santo lo arrebató y lo transportó, ¿verdad? A Felipe. Y lo bonito dice que el eunuco, si prosiguió su camino, gozoso, hermano. Él no se quedó llorando, preguntando, se me fue Felipe, ahora quién me va a enseñar. No, él siguió su camino porque su fe estaba puesta en Cristo, ya no estaba puesta en Felipe. Vemos ahí, ¿verdad? Eso también, que nuestra fe ya no está puesta en el pastor, ni en el hermano Manolo, el hermano Henry. No, nuestra fe está puesta en Cristo. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Y ya para cerrar el 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí donde estableció Felipe, ¿verdad? Ya vemos en el capítulo 28 más adelante que Felipe ahí estaba, ya tenía su familia, tenía unas hijas, dice el Felipe allá, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí se estableció en Cesarea, pero vemos que el eunuco continuó gozoso y Felipe continuó anunciando el evangelio. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, nos hemos en ese primer amor anunciamos el evangelio por aquí por allá y ahora nos hemos estancado? ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Debemos volver otra vez, ¿verdad? A ese primer amor, a compartir las buenas nuevas de salvación, a compartir a Cristo a la gente, ¿verdad? Yo creo que ya es tiempo de volver otra vez nosotros como iglesia, volver otra vez a evangelizar, a compartir las buenas nuevas. Vamos a volver con hermano Henry a otra vez, porque ya tenemos un par de sábados, muchos sábados ya que no hemos salido, porque normalmente lo hacemos los sábados, salimos a evangelizar, a compartir las buenas nuevas, porque ese es el mandato que el Señor nos ha dado y debemos cumplirlo, tal como Felipe lo cumplió. Amén. Estuvo en Samaria, él cumplió su misión allá, lo llevaron al desierto a predicarle a una persona, él cumplió su mandato, ¿verdad? Él cumplió el mandamiento, le predicó el evangelio, este eunuco se convirtió y luego, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llevó a otro lugar, seguir compartiendo las buenas. Él no paró, él siguió compartiendo el evangelio de Jesucristo y ganando muchas almas para el reino de Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Así que así hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Dele palmas al que vive y reina por siempre, Cristo Jesús. Gloria a Dios y Dios nos bendiga.